Muy bien, chicos, ahora este video voy a explicar efectivamente un poco de gramática, pero pues es más sencilla. En realidad aquí lo que les voy a hacer es explicarles qué tienen que hacer en cada uno de los ejercicios para que no tengan dudas, ¿ok? Van a hacer toda esta página, la página, hay nuevo nombre, 73 de el Students Book. Obviamente se los voy a subir a Classroom para que esto no tengan problema. Acuérdense de descargarlo desde hoy miércoles para que mañana tengan con qué trabajar. Y también porfa vean varias veces este video si es que no lo llegaron a entender, y si es posible descárguenlo para que lo tengan también disponible en el salón, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, Past Continuous versus Past Simple. Dice aquí que está en el Students Book en la página 79, ¿no? Si nos vamos a la 79, aquí realmente vemos cómo se utiliza o lo que nos está diciendo de la gramática, que en realidad no es otra cosa, y que creo que si hoy estuvieron en la clase vieron bastante bien de lo que se trataba. Dice, aquí prácticamente en donde está esto de la regla es donde tenemos que llenar ese ejercicio. Esto no lo tienen que hacer ustedes, vamos. Esto lo que tienen, a lo que voy yo, es que tenemos que leer esta regla. Dice, use the past continuous to talk about background actions in the past, and the past simple for actions which happened at one moment, and sometimes interrupted the background actions. Entonces esto significa, usa el pasado continuo para hablar acerca de un antecedente, o acciones que son antecedentes al pasado. Y en el pasado simple lo utilizamos para acciones que sucedieron en el momento y que a veces interrumpen la acción del background. En otras palabras, o en un modo menos técnico, el pasado continuo siempre va a ser el antecedente de pasado simple. O de otra forma, las acciones de pasado simple en ocasiones interrumpen a las acciones de pasado continuo. ¿Ok? En este sentido, era lo que les decía a los alumnos, todas las oraciones de pasado continuo deben de considerarse antes, ¿vale? O sea, sucedieron antes que el pasado simple. Vamos a ver un ejemplo. I was walking on the street when I fell down. ¿Ok? Y voy a escribir la misma oración, pero las oraciones al revés, en diferente orden. I fell down when I was walking down the street. ¿Ok? Ahora, primero que nada, bueno, aquí vamos a poner while, en esto vamos a ponerle when al principio, porque aquí vamos a ver otra gramática, y aquí vamos a ponerle while. Y bueno, coma. Muy bien. Básicamente ambas oraciones son correctas, ¿ok? Están bien escritas. La única diferencia que hay, son las mismas. La única diferencia que hay es cuál es la oración inicial, ¿ok? Aquí dice, while I was walking on the street, when sobra, I fell down, ¿ok? Y esta dice, when I fell down, I was walking down the street. En español significaría, mientras yo estaba caminando en la calle, me caí. En la otra decía, cuando me caí, estaba caminando por la calle. Y aquí mi pregunta importante es, ¿cuál consideran ustedes que sucede primero? La forma en la que les hemos enseñado el inglés nos hace pensar en automático que la primera oración siempre es la que sucede primero, ¿vale? Desgraciadamente en este caso no es así. Aquí lo que va a tener prioridad, o lo que se va a considerar que sucedió primero, es toda oración que esté con pasado continuo. Ayer ya vimos las estructuras, las fórmulas, y entonces técnicamente en cuanto tú identificas was como el auxiliar y walking como el verbo, tendrías que identificar específicamente que esto es pasado continuo, ¿ok? De igual manera, aquí está pasado y continuo,
¿vale? Y las otras simplemente como el verbo está en pasado simple, por eso es que es pasado simple, ¿va? Entonces lo primero que tienes que hacer en una oración cuando estén así, cuando estén una de pasado simple y otra de pasado continuo, es identificar cuál es cuál. Y en cuanto identifiques la de pasado continuo, en automático debes de saber o debes aprender que esa oración es la que pasó o sucedió primero, ¿ok? Que justamente tiene que ver con esto otro, ¿no? De que utilizamos la regla que les describí aquí al lado. Utilizamos pasado continuo para hablar del antecedente de una acción en el pasado. O sea, primero yo estaba caminando y después me caí, ¿va? Eso es a lo que se refiere. O la otra definición. El pasado simple a veces puede interrumpir las acciones como del antecedente. O sea, cuando tú estabas caminando, pero la acción del pasado, o sea, fuiste interrumpido en tu caminar porque te caíste. ¿Ok? Es ese sentido el que se les da. Bueno, entonces aquí lo importante de esto es, insisto, que cuando ustedes vean una oración en pasado continuo, simplemente tienen que considerarlo que sucedió primero, o tienes que considerarlo el antecedente, ¿va? Ahora, también tenemos dos palabras importantes en esta gramática, que es while y la otra que es when. While en español significa mientras, ¿va? Que puede darnos a entender que las cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y when significa cuando, ¿no? Que de igual manera se utiliza como para cosas que no te esperas, ¿vale? Hasta aquí todo bien, se llaman linking words, puedes encontrarlas como conectores. Su función es justamente unir dos ideas o dos oraciones entre sí, ¿va? Y bueno, específicamente con esta gramática, while se va a utilizar para oraciones de past continuous. ¿Ok? Esta es una regla gramatical, chicos. Y fíjense cómo lo estamos utilizando. Este while está al principio de la oración y la oración se divide con una coma. O sea, esta oración en pasado continuo que tiene sujeto, verbo y complemento o predicado se separa de la otra con una coma porque ya pusimos while. ¿Ok? Y de la misma forma, when se va a utilizar única y exclusivamente para past simple. ¿Ok? Por eso es que aquí tengo yo when al principio con la oración de pasado simple. ¿Ok? Y utiliza la misma ortografía. Cuando tenemos when al principio de la oración, en cuanto termina la oración lo separamos de la otra con una coma. ¿Ok? Tenemos otra forma de ponerlo. Puedes poner, como lo hice al principio, I was walking on the street when I fell down. Aquí no es necesario poner la coma porque técnicamente este when le pertenece a esta oración. ¿Ok? Técnicamente el when está haciendo o cumpliendo esa función de separarnos y al mismo tiempo separa las dos, nos marca el fin de la primera oración y nos marca el inicio de la nueva y al mismo tiempo las conecta las dos ideas, ¿no? Y de la otra forma sería básicamente lo mismo. I fell down while I was walking down. I was walking on the street. ¿Ok? Y misma lógica. Aquí tenemos I fell down, me caí, mientras yo caminaba en la calle, ¿no? Aquí tenemos la misma ortografía, la misma gramática en ese sentido. Ya no necesitamos utilizar la coma porque while nos está separando esta oración de I fell down de esta otra y al mismo tiempo las está conectando, ¿va? Entonces tienen estas dos opciones. Si me pones while al principio, cuando termine la oración de while o la oración en pasado continuo, me la separas de la otra con una coma. Lo mismo con when. Termina la oración en pasado simple y me lo separas de la otra oración con una coma. Si lo quieres hacer de esta otra forma, también es válido, pero recuerden que when siempre va a ir antes o va a ir acompañando a la oración de pasado simple, mientras que while me va a acompañar siempre a la oración de pasado continuo.
Esto es lo de la gramática más importante de este tema o de este ejercicio. Ahora vayamos a la página 73. Basándonos en esto, chicos, lo único que tienes que hacer en estos ejercicios, bueno, en el primer ejercicio es match the sentence halves, o sea, hace el match entre las dos o relaciona las dos mitades. Esto es puro contexto, chicos, realmente no es más que contexto lo que tenemos que hacer. Tienen que fijarse muy bien, este ejercicio está muy fácil, tienen que fijarse muy bien qué sujeto tienen en la primera oración, o sea, en las de aquí arriba. Por ejemplo, Ivan was drinking coffee, ¿no? Ivan técnicamente es un he. Tienen que buscar si alguna oración aquí tiene un he. The boys were fighting. The boys es en plural, ¿no? El sujeto es they. Tienen que buscar acá algo que refiera a ese sujeto también, ¿no? Entonces la primera recomendación que les doy es primero entiendan el contexto y la idea que está generando estas oraciones para que puedan hacer el match, ¿ok? De todas maneras, al final del día de mañana les voy a mandar las respuestas correctas para que ustedes solitos en casa, bueno, como tarea van a tener únicamente como tarea corregir los errores. O sea, yo les voy a mandar las respuestas correctas y ustedes nada más lo corrigen, ¿vale? Pero esto lo van a hacer mañana en la clase. Entonces, insisto, esto nada más es de puro contexto, tienen que entender la idea. Aquí es, por ejemplo, Evan was drinking coffee. ¿Qué se relaciona con este tipo de oración? ¿No? Lo mismo, the boys were fighting. ¿Qué contexto le podemos dar? They were looking at the map. Acuérdense que si no entienden alguna palabra o algún verbo, para eso está el diccionario. No hay ningún problema que en los ejercicios saquen un diccionario para entender de lo que se está hablando, ¿vale? La siguiente, circle the correct words. Dice, Matthew played o was playing. Aquí en realidad, basándonos en el contexto, lo que tenemos que hacer es identificar cuál de las dos opciones es la correcta. Si vamos a utilizar el verbo en pasado simple o en pasado continuo. Ahora, basándose en lo que les dije yo aquí, tenemos varios tipos de varias pistas, ¿no? Primero que nada, si ves que la oración empieza con while, entonces la oración va a tener que ir forzosamente en pasado continuo. Por ejemplo, aquí tenemos while. Si ves que una oración empieza con when, entonces lo que sigue o lo vamos a tener que utilizar en pasado simple. Por ejemplo, la número 6 empieza con when. Entonces ya tienes dos pistas, ¿no? Para todas las demás, tienes que fijarte específicamente dónde está justamente el when y dónde está el while. Por ejemplo, aquí tenemos otro when, aquí tenemos otro when, aquí tenemos otro when, aquí no lo tenemos, pero tienes que identificar cuál o elegir cuál de las dos opciones es correcta, el verbo en pasado simple o en pasado continuo. Otra cosa que, bueno, se me pasó decirles y que tiene que ver con este ejercicio, la oración que está en pasado continuo, ya lo dijimos, es el antecedente, pero es como el contexto, ¿ok? No es tan relevante como la oración que está en pasado simple. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Aquí tenemos, while I was walking on the street, I fell down. Aquí realmente lo importante es que me caí, o sea, me lastimé. Eso es lo importante. El contexto o la situación en la cual sucedió es lo que se utiliza en pasado continuo. Basándonos en esto que acabo de decir, en estas oraciones tú te tienes que preguntar cuál es la información importante. Por ejemplo, en la número 1, aquí tenemos una información que es puedes poner yo estaba haciendo o yo hacía mi tarea, yo hice mi tarea cuando mi hermana entró al cuarto. Aquí tienes que preguntarte qué es lo importante, que tú estabas haciendo la tarea o que la hermana entró al cuarto. La siguiente, John y su hermana estaban caminando o caminaron hacia la escuela cuando el accidente sucedió. Aquí, ¿cuál es la información importante? ¿El accidente o que ellos estaban caminando hacia la escuela? ¿Va? Entonces, dependiendo de lo que tú consideres importante, bueno, no consideres, más bien, dependiendo de lo que sea importante, les repito, la información importante va a ser aquella que vaya en presente simple. Por lo tanto, acuérdense que en este ejercicio tienes dos oraciones, ¿va? En cuanto identifiques la oración que va en presente simple, la otra en automático tiene que ir en presente continuo.
¿vale? Todos estos tips son los que les puedo dar para que puedan contestar el ejercicio 7, ¿va? Que, insisto, es muy sencillo. Simplemente revisen esto, chequen dónde está while, dónde está when, basándose en cualquiera de estos dos ejemplos, tanto los de acá arriba como los de acá abajo, ¿ok? Y esto, más importante, pregúntense cuál es la oración o la información importante, y recuerden que esa va a tener que ir en pasado simple. El contexto, la situación en la que sucedió, entonces tendría que ir en pasado continuo, ¿va? Siguiente ejercicio, when and while. Aquí de igual manera nos dice la regla en la página 79, justamente nos dice lo que les comentaba. Usualmente utilizamos when antes del pasado simple, o sea, aquí lo tenemos, este es pasado simple, aquí lo tenemos, este es el pasado simple. Fíjense cómo dice antes, ¿ok? No después, ¿va? Por eso es que en esta oración de pasado continuo no podrías considerar que este when le pertenece a esta otra oración, ¿va? Porque en realidad está antes que fell down o la oración de pasado simple. Y utilizamos while antes de una oración de pasado continuo. Aquí tenemos el while y la oración de pasado continuo. Aquí tenemos el while y la oración de pasado continuo, ¿vale? Digo, esto ya se los expliqué, esto es bastante sencillo. Ahora, basándonos en eso, es como tienes que utilizar o tienes que responder o resolver este examen de aquí abajo. Lo único que tienes que hacer es identificar en qué tiempo está la oración para poder saber si utilizas while o when. Está súper sencillo. Si la oración está en bueno, más bien, si lo que está después de esta rayita es pasado simple, utilizas when. Si es pasado continuo, utilizas while, ¿ok? Acuérdate que tiene que ser después de la raya porque when o while, ya te lo acabo de comentar, tiene que quedar antes de esta oración, ¿vale? Digo, no hay más que decir, es bastante lógico, bastante sencillo. Este ejercicio dice, write 2 sentences about each picture. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el sujeto, Paul, tenemos el verbo, jog, tenemos trip over, que es como lo que le sucedió, la información importante, y luego técnicamente aquí está relacionado un sustantivo. Vamos a ver las oraciones. While Paul was jogging, he tripped over a stone. Mientras que Paul estaba corriendo o estaba trotando, él se tropezó con una piedra. ¿Ok? Y fíjense cómo hacen la inversión o cambian un poquito la gramática. Paul was jogging when he tripped over a stone. ¿Vale? Aquí lo único que hicieron fue utilizar while al principio con una coma, como ya les había dicho, que es el ejemplo de acá arriba. Y abajo lo único que hicieron es poner igual la oración de pasado continuo al principio y pusieron when, y después de when pusieron la oración en pasado simple, ¿ok? Como lo pusimos aquí abajo. Entonces lo que ustedes van a hacer con las siguientes oraciones es exactamente lo mismo que en el ejemplo. Aquí tienes el sujeto, aquí tienes el verbo, aquí tienes el otro verbo, o sea, de la otra oración, y el sustantivo, ¿va? Técnicamente aquí las primeras dos palabras son lo que va a ir en presente continuo, o el contexto en presente continuo, y las últimas dos van a ir en pasado simple. Entonces tienes que escribirlo de esta manera, utilizando estas dos estructuras que te está enseñando el ejemplo. Insisto, esto ya te lo expliqué. Si tienes dudas, vuelve a ver el video, porque al principio justamente explico cómo se utiliza esta coma con while o con when, y cómo puedes utilizar when y while a mitad de la oración, ¿va? Por último, y este es un ejercicio en el que ustedes van a escribir como tal. Dice, bueno, esto como tal nada más es explicativo. Nosotros formamos el pasado continuo con was y were, más la forma con ing del verbo. Esto lo vimos ayer. Usamos was con los sujetos singulares, como son I, he, she o it, y utilizamos were con los sujetos plurales, como son you, we, they. ¿Ok? Entonces aquí nada más te dice las reglas básicas de esto que ya habíamos visto, no hay ningún problema aquí.
Y por último te dice, es como un reforzamiento, te dice que completes las oraciones con was o were. Esto está súper sencillo porque justamente esto es lo que hicieron ustedes el día de hoy, ¿va? Y pues hasta aquí sería todo lo que harían el día de mañana, chicos. Si tienen alguna duda, aún así, pueden conectarse sin ningún problema y preguntarme a través de la plataforma de Zoom, ¿va? Bueno, que tengan buen día, chicos. Cualquier duda, comuníquense por Classroom o mañana en Zoom, ¿vale?